Bienvenidos amigos a nuestro curso sobre las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a desarrollar el tema de la interpretación de la Biblia, los principios teológicos. Estimados amigos, nosotros tenemos que saber que el autor humano en la Sagrada Escritura pone una parte muy importante que nosotros tenemos que valorar y que interpretar de una manera primaria, pero también hay un autor que es el autor intelectual de la Sagrada Escritura y es el Espíritu Santo. Y entonces la profundidad de la Sagrada Escritura tiene una visión teológica. Eso desarrollaremos ahora. Dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay que recurrir obligadamente a los principios teológicos de interpretación, no menos importantes que los principios literarios que vimos en el tema número 4, sin los cuales, sin tomar en cuenta estos criterios, la Sagrada Escritura sería, estimados amigos, letra muerta. Sería letra muerta. Y entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Que las Escrituras se tienen que leer y se tienen que interpretar con el mismo espíritu con el que fueron escritas. Aquí hay un problema, porque muchas veces nosotros, cuando leemos la Sagrada Escritura, solo decimos aquí dice, aquí está, aquí lo comentan, y dejamos de pensar qué estaba pasando en el momento en el que se escribieron los textos. Recordemos, como lo hemos visto en los temas anteriores, que no todo lo que está pasando en la Escritura se escribió en el momento. Muchos textos se escribieron 200, 300, 400 años después de los hechos que ahí se narran. Y entonces nosotros tenemos que saber y tenemos que valorar que muchos de estos textos tenían un contexto muy distinto cuando se vivieron que los que tenían cuando se escribieron. Y aquí podemos poner el ejemplo del libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro que, aunque está escrito mayoritariamente en género apocalíptico, el libro de Daniel se escribió por lo menos 200 años después de los hechos narrados ahí que se vivieron en Babilonia, cuando fue la guerra entre los hermanos macabeos y el ejército seleucida. La guerra de los macabeos fue un evento muy importante que ocurrió en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel. Estamos hablando de la época griega, llamada la época helenística. En este proceso surge un personaje muy importante del cual hemos hablado y hablaremos seguramente, Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó el mundo conocido. Estamos hablando de Europa, Asia y África. Y cuando Alejandro Magno murió, a los 33 años, los generales de su ejército que se habían quedado en las regiones conquistadas se repartieron el mundo y a la tierra prometida le tocó la administración de los Ptolomeos, que eran los griegos que vivían en Egipto, que se habían quedado cuidando en Egipto. Pero había al norte de Israel, en la región de Siria, había un ejército muy cruel, ¿verdad? Que tenía un general, un rey bastante duro en su forma de ser con sus vasallos, Antíoco Epifanes, del cual podemos leer en el libro primero de los Macabeos, que aunque es un libro deuterocanónico y que las Biblias protestantes no tienen, es interesante ver cómo el libro de Daniel habla de ese suceso. Y entonces cuando se está dando la guerra de los macabeos con los seleucidas, surge como motivo de inspiración para el pueblo de Israel el libro de Daniel, escrito en género apocalíptico. Igual que el libro del Apocalipsis, en un momento determinante de la historia de Israel, el libro de los Macabeos inspira, en este caso, la esencia del problema y el conflicto de los hermanos Macabeos con los seleucidas va a inspirar al pueblo de Israel a escribir todo aquello que pasó en Babilonia 300 años antes. Por eso,
La Escritura se ha de leer e interpretar con ese espíritu con el que fue escrita. Nos dice la Dei Verbum del Concilio Vaticano II en el numeral 12. Siempre cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, tenemos que ver en qué contexto está desarrollada. El contexto es importantísimo para entender el contenido y sobre todo, estimados amigos, el sentido literal. Dios habla al hombre en la Biblia, lo sabemos. Lo hace a la manera de los hombres. Para interpretarse bien, es preciso fijarnos en los modos humanos de transmitir, en los géneros literarios, en el estilo del autor, en el contexto. El mensaje que los autores utilizaron para comunicarnos a nosotros lo que Dios quería decir. Necesitamos tener unos buenos principios de interpretación bíblica, hacer una buena exégesis, tener una buena hermenéutica y sobre todo tener los sentidos de interpretación muy claros, desarrollarlos en una forma que ninguno de ellos sea violentado. Vamos a tener también algunos criterios teológicos que tenemos que utilizar. Primero, el contenido y unidad de la Sagrada Escritura. Saben ustedes que la Sagrada Escritura está compuesta por muchos libros, por muchos géneros literarios, por muchas etapas que el pueblo de Israel ha tenido que ir viviendo. Pero sin embargo, tenemos que saber que es una unidad, que es la palabra de Dios la que está ahí en juego y que es la que nos va a enseñar cómo nosotros tenemos que interpretar el texto. También tenemos que tomar en cuenta la tradición viva de la Iglesia, que nos tiene que quedar muy claro que la Iglesia ha hecho la Escritura, que ha compilado la Escritura y que ha definido cuáles son los libros inspirados. Recordemos el concilio de Hipona en el año 393, que nos definirá el canon del Nuevo Testamento. Los 27 libros que tienen las Biblias protestantes, las Biblias católicas, fueron definidos por la Iglesia Católica en el Concilio Ecuménico de Hipona. Ustedes podrían preguntarle a cualquier persona que le guste leer la Biblia, que lo haga bajo algunos criterios protestantes, ¿quién definió los 27 libros del Nuevo Testamento? Sería una pregunta interesante. Fue la Iglesia Católica en el Concilio Ecuménico de Hipona. Entonces, la tradición viva de la Iglesia también nos marca cómo se debe de interpretar, nos da muchas pautas, nos da muchos caminos para poder interpretar la Escritura bajo los criterios que la Iglesia que hizo la Escritura tiene y que nosotros tenemos que tomar en cuenta. También el término de la analogía de la fe. La analogía de la fe es un término que se utiliza para la doctrina de la Iglesia, que significa que todas las verdades están juntas, no se pueden separar. Son como una cadena llena de eslabones. Yo quito un eslabón y la cadena se destruye. Ahora vamos a ver cómo la analogía de la fe nos muestra que todas las verdades bíblicas, así como todas las verdades doctrinales, están unidas, no se pueden separar. El juicio de la Iglesia, como la Iglesia, bajo sus criterios, bajo la acción del Espíritu Santo que se vive en ella constantemente, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo actúa en la Iglesia desde el primer siglo y que le ha llevado a poder discernir en momentos difíciles de la humanidad cómo debe de obrar, inspirada por el Espíritu. También la Sagrada Escritura está incluida aquí. Cómo la Iglesia nos ayuda a entender todas las verdades de fe que están contenidas en la Biblia. Entonces, estimados amigos, hay principios de interpretación. Hay unos principios que lo llamaríamos humanos. Por ejemplo, los géneros literarios.
las condiciones del tiempo, lo que está pasando en el momento, la cultura de los escritores sagrados. Nos vamos a encontrar con el Pentateuco, después nos encontraremos con algunos libros que tienen un carácter parecido al histórico, y nos vamos a encontrar con los proféticos, pero vamos a llegar a un momento muy, muy crucial en la historia de la salvación, donde nos vamos a topar con la literatura helenística, con los llamados libros sapienciales, que nos enseñan mucha sabiduría, y que el pueblo de Israel los tomó de la influencia de la cultura griega, que había llegado con Alejandro Magno, que hizo lugares de debate, que metió el griego como idioma oficial de todo el imperio, de todas las tierras conquistadas, y que nos va a llevar a comprender y analizar temas que antes no se tocaban, como el caso de la sabiduría, expresada en el mismo libro de la sabiduría, en el libro del Eclesiastés, en el libro del Eclesiástico, en los libros de los Proverbios, que nos van a enseñar una visión, o nos van a mostrar una visión que antes el pueblo de Israel nunca se había planteado en su vida. Escribir cómo es Dios, el principio y la revelación total de la sabiduría. Principios humanos, los que pone el autor sagrado, el autor humano, el agiógrafo, la persona que se va a cargar sobre sus hombros el poder escribir la inspiración de Dios con términos que puedan ser entendibles en su época por las personas que viven en ella, por sus contemporáneos. Luego pasaremos a los principios sobrenaturales, de los cuales nos habla la Dei Verbum del Concilio Vaticano II en el numeral 12. Primero, el sentido en que las palabras contienen de una forma velada una verdad superior. ¿Y qué le llamaremos? En este caso, le llamaremos algunas de ellas tipología, le llamaremos prefiguras. Muchas palabras del Antiguo Testamento están reflejadas ahí. Por ejemplo, el templo de Jerusalén. ¿Qué era el templo de Jerusalén? Jesús nos lo enseñó. Nos dijo, destruyan este templo y yo lo edificaré en 3 días. Y dice el evangelista, y hablaba del santuario de su cuerpo. Hablaba de su corporeidad. Como al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Muchas palabras, muchas claves, muchos signos que aparecen en el Antiguo Testamento son prefigura de algo que tenía que pasar. Y entonces es el primer criterio en el sentido espiritual, o sea, es una parte que pone el Espíritu Santo que tenemos que comprender para poder interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. El magisterio de la Iglesia, columna, ¿verdad?, de la verdad, garantía de la correcta interpretación en la Escritura. Es el magisterio de la Iglesia, es el garante de que nosotros no haremos una interpretación personalista, es el garante de que nosotros no vamos a distorsionar el mensaje tal como Dios lo quiso decir. Y por último, la analogía de la fe, de la cual estábamos hablando hace un momento. Todas las verdades están unidas. En la Biblia no hay contradicción. A pesar de los errores humanos, de las situaciones que pudiéramos considerar como faltas a la historia, a la geografía, a la ciencia, a pesar y por encima de todo eso, la verdad religiosa es infalible. La Sagrada Escritura dice la verdad que Dios nos quiso dejar, a pesar de los detallitos que existan y que puedan afectar la historia, la geografía, la ciencia, etc. La analogía de la fe nos da garantía de que todo lo que vamos a decir está inspirado por Dios, aún en las limitantes del autor. Para el autor, decíamos, para el autor, ¿qué es el mundo? El mundo es lo que conoce.
No podríamos pensar, no, el mundo es Groenlandia, el mundo es Oceanía, el mundo es el lejano oriente, la China, Mongolia, Japón. Esos lugares, en este momento en que se escribe la Biblia, posiblemente ni se pudieran imaginar que existían. América, por ejemplo, que fue encontrada muchos siglos después. Para ellos el mundo es lo que conocen. Y a veces nosotros cuando leemos la Biblia y leemos, por ejemplo, el diluvio universal y nos planteamos que se dio en todo el mundo, pensamos, ¿y el mundo que era para Noé? América, el Caribe, la Antártida, eran los lugares que ellos, hasta donde ellos habían llegado. Y así hay muchos criterios que tenemos que tomar en cuenta cuando nos topamos con algunas palabras que para nosotros significan una cosa, porque ya lo hemos visto, ya lo hemos palpado, y para ellos significaba otra cosa totalmente distinta. Entonces, ¿cuántos sentidos de interpretación podemos encontrar en la Biblia? El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla de cómo se debe de interpretar la Sagrada Escritura, nos da varios criterios importantes. Primero, el sentido literal. Es el sello que el autor quiso poner. Ahí está incluido el género literario en el que escribe, en el que se siente más cómodo. Si quería escribirlo en un estilo como de historia, pues lo escribía así. Si lo quería escribir como una pequeña fábula, lo escribía de esa manera. Si lo quería escribir de una forma poética, podía escribirlo también en una forma poética. Ahí es donde el autor se sintiera más cómodo, recibiera la inspiración de Dios y lo expresara en esas formas que ellos tenían de poderlo hacer. Sentido literal. También aquí tomaríamos en cuenta el contexto histórico que están viviendo. ¿Por qué se escribe en algunos momentos algunas cosas, como por ejemplo, en la época de la guerra macabea contra los Seleucidas, se escribe, como decíamos, el libro de Daniel? ¿Para qué? Para darle ánimo al pueblo. Se escribe el libro de Esther. ¿Para qué? Si una mujer allá en el reino de Persia, en la ciudad de Susa, logró vencer a los enemigos de Israel y logró, ¿verdad?, que el pueblo fuera aceptado por el rey, ¿qué no pudiéramos hacer nosotros, decían ellos, si estamos en nuestra tierra, con nuestro templo, con nuestras armas, en contra de estos invasores? Y servía para dar ánimo. El sentido literal es la parte humana de la interpretación bíblica y que nosotros tenemos que tenerla en cuenta para poder interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita por hombres, inspirados por Dios, pero con todas las limitantes que cada uno de ellos y con todas las cualidades que cada uno de ellos pudiera tener. Dios no violenta la inteligencia del ser humano, ni su conocimiento. Se vale de lo que él conoce, se vale de la inteligencia que tiene para escribir y para mostrar lo que él quiere enseñar. Además del sentido literal, nos vamos a pasar al sentido espiritual. Y aquí nos encontramos con la tipología y la alegoría, el sentido típico y el sentido alegórico, que, valga la aclaración, es lo mismo. La tipología son las verdades que están escondidas tras los signos. Les voy a poner un ejemplo muy interesante. El objeto más sagrado que tenía el pueblo de Israel en su trayecto desde Egipto a la tierra prometida. Los 40 años que ellos vivieron en el desierto tenían un objeto sagrado que Dios les había dicho que lo construyeran, que tenía unos signos impresionantes. Se llama el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza llevó al pueblo de Israel a ser temido por sus enemigos. Los enemigos de Israel sabían que cuando el Arca del Señor iba caminando adelante del pueblo, ellos ya tenían perdida la batalla. Porque el Arca llevaba todo esto, un tesoro adentro, que son 3 elementos.
el maná, el pan caído del cielo. Saben ustedes que el maná no se podía guardar para un día siguiente, salvo cuando era Shabbat. No se podía guardar, se podría. Pero el viernes sí podían guardarlo para no tener que recogerlo en Shabbat. Estaba el maná. Las tablas de la ley, la palabra de Dios escrita en piedra. Y el bastón de Aarón, el bastón del sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento hay una figura que se asocia con el arca y es la Santísima Virgen María, que dentro de ella está el pan vivo bajado del cielo. La palabra de Dios hecha carne y el sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Sentido típico y alegórico, verdades en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo de una manera plena. La parte moral, que es la que generalmente usamos nosotros. ¿Qué nos dice a nosotros la Biblia? Y nos pasamos a ese sentido sin haber pasado, sin haber encontrado el sentido literal y el sentido alegórico. El sentido moral es definitivamente qué nos dice Dios que tenemos que hacer después de habernos encontrado con esta palabra. Y luego el sentido anagógico, que es cómo se cumple esta palabra al final de los tiempos en la escatología. O sea, estamos hablando cielo, infierno, juicio final, juicio particular, parusía, etc. La escatología, el final de los tiempos. Toda la palabra de Dios, amigos, se cumplió. Se cumple y se cumplirá. La palabra de Dios no tiene tiempo ni espacio. Está en función de que todos nosotros nos encontremos con Él y podamos cambiar nuestra vida y podamos llegar al cielo. Estos sentidos de interpretación son básicos para poder entender lo que el Espíritu Santo y el autor sagrado nos quisieron decir a cada uno de nosotros. En la Sagrada Escritura hay varios géneros literarios que marcan la composición de los libros. Podremos hablar del género histórico, que recopila algunos datos cronológicos y los pone, aunque su finalidad no es esa. Recordemos que la Biblia no es un libro histórico, no es un libro geográfico, no es un libro científico, sino que es un libro religioso. Entonces, el género histórico nos adorna con elementos cronológicamente ordenados de la historia del pueblo de Israel y después de Cristo Jesús, y trata de enmarcarlo en una secuencia de sucesos, no necesariamente en un orden. Por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, cuando se nos habla del nacimiento de Jesús, son muchos acontecimientos ahí, pero que no están ordenados. El género lírico, el libro de Oseas, el libro del Cantar de los Cantares, los Salmos, algunos cánticos del Nuevo Testamento, como el himno de la caridad, como el cántico de Moisés, algunos cánticos que aparecen en el libro del Apocalipsis, que son canciones, son poemas. El género didáctico, que no busca enseñar una historia, busca enseñar un acontecimiento que va a marcar la vida del pueblo y la de nosotros. El género didáctico busca enseñar, como las parábolas de Cristo en el Evangelio, como algunos libros, como Job, como Jonás, como el mismo libro de Esther. El género jurídico, que tiene su máxima expresión en el libro de Levítico, con una serie de leyes y de reglas para el pueblo de Israel, pero que muchos de los libros de la Biblia tienen estos elementos. Género jurídico. También aparece el género profético. Para nosotros, ¿qué es ser profeta?
Para nosotros ser profeta es adivinar el futuro. El género profético busca enseñar la palabra de Dios, dada por Él a un personaje específico. Cuando nosotros nos bautizan, nos ungen como sacerdote, profeta y rey. ¿Qué significa ser profeta? ¿Adivinar? No necesariamente. Significa llevar la palabra de Dios a otros. El género profético está adornado acá. El género profético aparece en algunos libros históricos, como los libros de los reyes, donde narran la vida de Elías y Eliseo. Pero también aparecen en los libros que tienen los nombres de los profetas, anteriores, durante y después del exilio de Babilonia, los profetas escritores, que nosotros conocemos como mayores y menores. El género apocalíptico, del cual muchos libros proféticos hablan. El Evangelio de San Mateo también tiene una parte apocalíptica. El libro de Daniel, casi en un 90%, y el libro del Apocalipsis en un 100%. Género profético, apocalíptico. Tenemos el género evangélico, que busca enseñar los episodios más importantes de la vida de Cristo en función catequética, no biográfica ni autobiográfica. Por eso es que aparentemente tiene algunas contradicciones. Sin embargo, su objetivo es netamente catequético, los evangelios. Cada evangelio tiene su propia finalidad, tiene su propio estilo. Y por último, el género epistolar, que significa hacer cartas, y que en la Sagrada Escritura nos marca las cartas paulinas, que son 13, la carta a los hebreos y las cartas católicas, que veremos un poquito más a profundidad cuando toque hablar sobre ese tema.